Compañeros, muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias por estar en la clase de Derecho Notarial. Voy a continuar con el desarrollo de este tema que ya nos ha ocupado un par de clases. Espero el día viernes estar terminando este punto de los testimonios para luego iniciar el punto de las actas de protocolización. En la otra sección me dio tiempo a dictar por lo menos el primer testimonio de la escritura que les dicté a ustedes como ejemplo, y entonces esta escritura espero terminar también con esto de cómo extender los testimonios, dictarles unos 4, 5, tal vez 6, y posteriormente enviarles a ustedes o postearles a ustedes unos 3 casos concretos para que ustedes puedan investigar, para que ustedes puedan analizar la forma en que haré las preguntas, y que además pues puedan estudiarlos y puedan practicar este tema de las formas de reproducir los testimonios. Aquí les traje a clase estas 12 fotocopias, que por supuesto debemos de entender que esto está en duplicado, tienen sus 25 líneas de cada lado, ¿verdad? En su anverso y reverso. Este testimonio sí coincide perfectamente con nuestra escritura, la 168. Sin embargo, quiero comentarles que los demás ejemplos que tengo ahí, 3 o 4 más, no van a coincidir, pero lo que quiero es que ustedes tengan una idea de cuándo vamos a extender testimonios por el sistema de fotocopias, que este es el sistema de fotocopiar el instrumento, y cuándo vamos nosotros cuándo vamos a compulsar los instrumentos, porque los instrumentos los vamos a compulsar, o sea, copia literal de la escritura pública, que esa es la diferencia. Cuando en el examen les diga yo compulsar, ya saben ustedes que es copiar literalmente la escritura. Por supuesto que en el examen no les voy a pedir que copien, que hagan toda la escritura. Simplemente en el examen tendrán que empezar ustedes, se encuentran firma de los otorgantes o firma del otorgante, es las palabras ante mí, firma del notario autorizante, y ya inician ustedes con es primer testimonio de la escritura pública número tal y tal y tal. Quiero comentarles, compañeros, que tal y como me comprometí, estoy ahí sí que a fuerzas, a marchas forzadas, estoy tratando de tenerles ya sus notas, primeramente en unos 10, 12 días más. Ayer califiqué hasta el examen 405 de 791, pues más o menos estoy alrededor de 356 por ahí, más o menos, de exámenes que me faltan por calificar. Ya me faltan menos de la mitad. He ido tratando la manera de ir calificando un poco más y un poco más. En mis momentos libres de la oficina pues califico unos 8, 10, 15, y así voy adelantando, y espero entonces tener el compromiso que desde el primer día de clases les dije. 2, 3 o 4 días antes de su segundo examen parcial, ustedes ya sabrán con qué nota están entrando a someterse a su segundo examen parcial. También el compromiso que hice con ustedes, no voy a dar revisiones de exámenes. Por ese motivo es que estoy de verdad siendo bien objetivo, viendo las escrituras hasta dónde escribieron. Les comento que para los que lo dejaron incompleto, estoy tratando la manera de los que hicieron una comparecencia a un compareciente, los que hicieron 2 comparecencias y los que me hicieron pues las 3 comparecencias, he ido poniéndoles puntos, más o menos he ido graduando lo que escribieron. Si la primera comparecencia la escribieron correcta pero no terminaron su escritura, les estaré dando la nota correspondiente que debería de ser para esa comparecencia. Si solo hizo 2 comparecencias, pues le voy a ir haciendo graduando la cantidad de puntos que le voy poniendo. Si me hizo las 3 comparecencias, pero les faltó alguno de los requisitos correspondientes, pues he ido ahí sí que modulando la manera de ir calificando. Y para los que sí no escribieron absolutamente nada, porque no hicieron nada,
en la escritura pues les estoy poniendo 2 puntos, aunque no hubieran hecho nada, les estoy poniendo los 2 puntos a eso. Eso es lo que quería comentarles antes de empezar esta clase. Para continuar con esta clase, compañeros, es importante que retrocedamos brevemente o para llevar la secuencia lógica de lo que estábamos hablando. Recordarán ustedes y lo platicamos lo relativo a cómo se van a extender los testimonios, cómo se van a compulsar los testimonios, de qué manera se compulsan los testimonios y de qué manera se extienden, quiénes los extienden, cómo se extienden. En el artículo 67 del Código Notariado se refiere a 3 funcionarios que pueden extender los testimonios. Entonces, para los efectos de su segundo examen parcial, ya les comenté, siempre van a venir preguntas, así como hice las 5 preguntas que hice en el primer parcial, pues tal vez serán unas 6 o 7, voy a ver porque estoy todavía pensando cómo voy a hacer este examen. Recuérdense que es de 40 puntos. Entonces, en el artículo 67 se refiere, yo voy a preguntar del Código Notariado, voy a preguntar de la ley del impuesto de timbres fiscales, del reglamento de la ley de timbres fiscales, la ley del impuesto del IVA y también del reglamento del impuesto del IVA, que son los temas que voy a preguntar. Pero para el tema de esto de los testimonios que les estoy hablando sobre el artículo 67, hay 3 funcionarios que están autorizados para extender los testimonios. El primer funcionario es el notario autorizante. El notario, como lo dice, los testimonios serán compulsados por el notario autorizante. 1. 2. Por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Aquí hay 3 funcionarios entonces que están facultados para hacerlo. El notario que es el depositario de su registro notarial, del protocolo de él, es el primero. El segundo debería ser el director del Archivo General de Protocolos. Algún compañero en la otra clase decía que la subdirectora también estaba facultada para ello. Me imagino que eso es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para la cantidad tan grande que hay ahora de notarios. Yo desconozco, pero un compañero comentaba en la clase anterior que la subdirectora también firma. En todo caso, tendríamos que aplicarlo cuando dice por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. De tal manera que podría ser el director, el subdirector del Archivo General de Protocolos, serían el otro funcionario que está facultado para ello. Y dice, por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Esto de llamémosle la inhabilitación temporal, porque salió del país por más de un año, porque salió del país por menos de un año y se lo dejó a otro colega, o simplemente porque el notario tenga algún otro impedimento y que el cartulario que tenga en depósito el poder y el depósito en depósito del protocolo del notario autorizante, pues también está facultado para hacerlo, ¿verdad? Esto es cuando nosotros nos vamos del país o alguien se va del país, se lo deja en depósito a otro notario, entonces ese notario está debidamente facultado para poderlo extender. Luego dice el artículo 68 del Código Notariado que el director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo, a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad, de acuerdo con el artículo 75, que ya saben ustedes que mientras viva el testador, únicamente al testador, y el notario, pues, lógicamente los testigos que están enterados del contenido del testamento. Si éste no pudiere, por cualquier causa, está refiriendo al director del Archivo de Protocolos, dice, lo hará el secretario de la Corte Suprema de Justicia o el notario que el presidente del organismo judicial designe para su caso.
Este es otro de los temas que establece el artículo 68. Si no lo puede extender el director del archivo, lo podrá extender el secretario de la Corte o el notario que sea designado por el presidente del organismo judicial. Luego tenemos un artículo 69 que les quiero comentar registralmente hablando. Lo que establece en la ley del impuesto del IVA también se refiere a que en los testimonios debe de adjuntarse los comprobantes de recibo de pago del impuesto único sobre inmuebles. Actualmente en el registro de la propiedad, los operadores sí son muy celosos de que se cumpla con lo que establece en la ley del impuesto de timbres, en la ley del impuesto del valor agregado IVA, y como esa ley sí lo contempla, esa ley dice que debe de presentarlo, pues se debe de adjuntar también eso. Cuando el pago del impuesto es sujeto a lo que establece la ley de timbres fiscales y papeles de sellado especial para protocolos, no hacen esa solicitud ni ese requerimiento, a pesar que el artículo 69 lo determina, y que en todo caso creo que esa sí es responsabilidad del notario para cuando faccione un instrumento público, luego de verificar las fincas, luego de verificar el bien inmueble, luego de verificar títulos de propiedad, de legitimar a las personas con su documento de identificación y todas sus actividades que debe desempeñar. Creo que también es función del notario y obligatoria la del notario esta actividad, de que deba de pedir que todos los pagos correspondientes a los servicios que el bien inmueble utiliza, pues yo estoy completamente seguro que es responsabilidad también del notario, que estén al día los pagos del agua, el pago de los servicios que se establece o que se determina, si fuera un condominio, o en todo caso, para mí lo más importante es que se encuentre al día el pago del impuesto del único sobre inmuebles. Y algo muy importante que ustedes deben de conocer es el último párrafo de este artículo 69. Se refiere: con el testimonio de la escritura deberá presentarse al registro de la propiedad inmueble un duplicado en papel sellado del menor valor, claramente legible y que podrá extenderse a papel carbón. Quiero hacer dos comentarios con respecto a este último párrafo. El papel sellado ya no existe. Hace alrededor de tal vez ya unos 15, 18 años atrás, que pues el papel sellado ya no se elaboró. La misma ley tributaria pues prácticamente eliminó el uso de papel sellado, y el único papel sellado que quedó vigente su normativa es el papel sellado especial para protocolos, que ya le conocen ustedes, ¿verdad? Sus características, su solemnidad, su formalidad que tiene la hoja de papel sellado especial para protocolos. Pero de otra hoja de papel sellado, ya la misma ley y el mismo reglamento del impuesto de papel sellado y timbres fiscales establece o se determina como hojas de papel bond. Ya lo vamos a ver, ya lo voy a explicar también. Y entonces deberá acompañarse en duplicado a los registros correspondientes, todos los testimonios o el primer testimonio de la escritura, para que el registro guarde en su duplicado el documento que originó la inscripción registral que corresponde. El único registro que no requiere, que no solicita duplicado en los testimonios sujetos a inscripción registral, el único registro, compañeros, es el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Y la justificación, lógicamente, la doy en el sentido de que cuando se presenta un mandato al registro de poderes para que el registro de poderes lo inscriba, cuando se inscriba un mandato judicial, un general o un especial, cualquiera de estos mandatos es el único registro que no pide duplicado. Pero aquí es en razón de la lógica. El director del archivo de protocolos, que donde está escrito también el registro de poderes de poderes de la Corte Suprema de Justicia, tiene el testimonio especial de esa escritura, recibe el testimonio especial de la escritura de mandato. Por consiguiente, sería, si ustedes quieren, duplicar esa copia que obligatoriamente debe de quedarse para acreditarlo.
Por eso es el único registro que no pide duplicados de la escritura, porque ellos tienen su testimonio especial del notario que lo presentó dentro de los 25 días hábiles siguientes a la fecha en que debe de presentar. Y luego también el artículo 1132 del Código Civil se refiere al tema de los duplicados cuando establece lo siguiente: todo documento se presentará por duplicado al registro. La copia se extenderá en papel sellado del menor valor, ya expliqué, no existe. Ahora se deberá entender que se extiende en hojas de papel bond y se conservará con la clasificación del caso en la oficina. De los documentos otorgados en el extranjero se presentarán duplicados. Bien, entonces el tema aquí, compañeros, es que siempre tenemos que dar un duplicado cuando estamos hablando del primer testimonio, porque ustedes ya saben separar, ¿verdad?, cuando es primer testimonio y cuando es testimonio especial. Entonces, la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, así como su reglamento, establece el reglamento en el artículo 12 del pago del impuesto en testimonios. De conformidad con el artículo 19 de la ley, el impuesto puede satisfacerse en los testimonios de las escrituras públicas de la manera siguiente: transcritos literalmente los instrumentos en hojas de papel bond, haciéndose constar el pago del impuesto en la razón del testimonio e indicando el monto y número de registro de cada timbre fiscal que se utilice cuando cuenten con dicho número. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, en cuyo caso los testimonios se completarán con una hoja de papel bond. Si se dan cuenta, este reglamento ya suprimió el uso de las palabras papel sellado y las sustituyó por se completarán con una hoja de papel bond, en la que se asentará la razón final, en la que se colocarán los timbres del impuesto correspondiente al acto o contrato. Los timbres correspondientes a cada hoja del testimonio podrán adherirse indistintamente en cada hoja o en la razón final. Entonces, compañeros, quisiera hacer un comentario antes de que lo continuemos viendo. Estoy diciendo el artículo 12 del reglamento de la ley del impuesto de timbres. Quiero comentarles que en la clase anterior algunos compañeros me decían que el artículo que yo ya voy a referir ahorita en este momento era el artículo 8, y yo pues había mencionado el artículo 7. Me quedé con esta duda, pero creo que en algunos códigos de notariado todavía tienen el decreto 737-92, que era el reglamento anterior a la ley del impuesto del timbre. El acuerdo gubernativo 4-2013 del 4 de enero del año 2013 sustituyó al reglamento de timbres fiscales que estaba contenido en el decreto 737-92. Así que el que está vigente es el acuerdo gubernativo 4-2013, que tiene algunos cambios y que hacen diferente a este reglamento del anterior, pero el próximo viernes lo comentaré en la clase anterior, porque ahí yo les ratifiqué que era el artículo 7, pero vi que con insistencia me indicaban que era el artículo 8 al que yo me estaba refiriendo. Pero por favor lean, si tienen el decreto 737-92, ese ya no está vigente. El que está vigente es el acuerdo gubernativo 4-2013, que se refiere al tema este que estamos platicando en este momento. Alguien pregunta qué artículo dije. El artículo que acabo de referirme es el artículo 12 del reglamento del decreto 4-2013, reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales. Y compañeros, como sé que ustedes son los que vienen a clase, los que están aquí, quiero comentarles que el día lunes de la semana pasada, una compañera en la sección anterior, en la sección pasada, pues en la otra sección, una compañera hacía una pregunta respecto a cuánto pagaba de impuesto notarial un contrato de renta vitalicia.
Como ustedes sabrán, la renta vitalicia se determina, pues es una mensualidad que se le paga a una persona, es una renta que se le va a pagar a una persona, y cuando hablamos de la palabra vitalicio es hasta que la persona fallezca, ¿verdad? Es en ese sentido vitalicio. En ese momento me quedé pensando que era de manera periódica, y la verdad, compañeros, que pues hasta platiqué con mi secretaria, que ya tiene muchos años de estar con nosotros, y no recordaba, ni recuerdo, ni tengo yo algún caso de una renta vitalicia. Nunca he hecho, por consiguiente no me había preocupado ni me había puesto a pensar de este tema. Pero les comento que hice mi investigación en la subdirectora del Archivo Protocolos, quien me comentó que estos son contratos, solo lo catalogan como un contrato de valor indeterminado, porque no hay forma de determinar la cantidad. Hay forma de determinar una renta, hay forma de determinar una pensión, pero lo que no se puede determinar es la cantidad de años en que se pagará esa pensión, y por consiguiente, entonces, un contrato de renta vitalicia paga 10 quetzales en timbre notarial. Cuando van a dejar su testimonio especial al Archivo General de Protocolos, lo catalogan como un contrato de valor indeterminado, y el contrato de valor indeterminado entonces paga 10 quetzales de impuesto notarial. Dicho esto, siempre lo digo, lo que comento, lo que platico en clase, lo pregunto. Puede hacer que pregunte cuánto satisface el impuesto notarial, un contrato de renta vitalicia. Por eso se los comento en la clase, porque de repente lo voy a preguntar, y sé que para los que están en la clase, para los que por lo menos ven nuevamente el video, pues pueden determinar el tema que les estoy platicando con respecto a lo de la renta vitalicia. Entonces, dicho esto y aclarado esto, antes de entrarles a dictar, quiero comentar también aspectos muy importantes sobre el pago que tenemos que hacer de los impuestos. Fíjense que el artículo 12, ya les referí, establece cómo se pueden hacer los testimonios, ¿verdad? Con copias fotográficas o fotostáticas, dice, o bien compulsándolo o copiando literalmente. Si ustedes se dan cuenta, este decreto 4-2013 establece el pago del impuesto en testimonios transcritos totalmente o literalmente, dice, en el sistema de compulsado, que fue el que yo les expliqué, que está en el artículo 67 del Código Notariado, y en el sistema de fotocopia de la escritura pública cuando lo vamos a fotocopiar. Y también recuerdo, para que quede ya claro y que ustedes lo sepan, también recuerdo que el día viernes nosotros platicamos lo relativo a la diferencia del pago del impuesto, cuando hablamos de impuesto al valor agregado y cuando hablamos de timbres fiscales. Cuando hablamos del impuesto al valor agregado, que recuerdo que de este lado lo teníamos y determinamos el 12%, recordarán ustedes que ahí tenemos tres formas para poder satisfacer el impuesto. Tres formas de cómo satisfacer el impuesto fiscal. La primera, que se hace por medio de pago en efectivo con el formulario de Calaraguate, y que se puede a través del Sistema Bancario Nacional en línea o bien en las ventanillas de los bancos que aceptan los pagos de los formularios de Calaraguate. 1. 2. Se puede pagar cualquier cantidad de timbres de impuesto del IVA, cualquier cantidad mediante estampillas fiscales. Se recordarán ustedes, lo dije, por qué el notario lo hace, por qué el notario lo paga con estampillas fiscales. Lo hace porque va a gozar de su comisión, goza del 10% de comisión. Y entonces también recuerdo que el día viernes hablé sobre los beneficios, pero también hablé sobre los riesgos que se pueden tener. El beneficio es que vamos a cobrar un 10% de comisión, pero los riesgos que corremos es que nos roben los timbres, se extravían los timbres, se pierda el testimonio donde estén los timbres, y entonces lógicamente nos va a causar un gran perjuicio en este tema. Entonces tenemos que ver nosotros cuál es el beneficio y cuáles son los riesgos. Y el IVA también, compañeros, puede pagarse de conformidad con el artículo 57 de la ley del IVA. También recordarán ustedes que les expliqué y les dije que ese impuesto también puede pagarse mediante factura, tal y como lo establece el artículo 57,
Para el caso de las sociedades o entidades mercantiles que su giro ordinario, que se dediquen, que su actividad sea la de construcción, lotificación y urbanizaciones de bienes inmuebles. Ahí lo pueden hacer el pago mediante factura, pero siempre y única y exclusivamente cuando sea de la primera inscripción hacia la segunda inscripción, tal y como lo comentamos y tal y como se los dije a ustedes, que se encontraba determinado en el artículo 6 del reglamento del impuesto del valor agregado IVA, cuando dice la primera venta o permuta de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 3, numeral 8 de esta ley, es la operación traslativa de dominio del bien inmueble que se efectúe después de la primera inscripción de dominio. Entonces ese es el pago que se va a hacer y quedamos. Lo hacemos mediante factura, en efectivo o por medio de estampillas fiscales. Y luego tenemos el pago del impuesto de timbres fiscales. Ya es un impuesto de timbres. Este es un ejemplo del pago de impuesto de timbres fiscales, la comparecencia de las personas. Y aquí viene pues ya el cierre y al cierre. Como en este caso es por el sistema de fotocopias, aquí van a ver ustedes, van a leer Elizabeth Ruiz, Fernando Bol Ruiz, firma elegible, otra firma elegible, las palabras ante mí, que debe ponerlas el notario, ¿verdad? Y la firma que hace el notario precedida de las palabras, vuelvo a repetir, ante mí. En el tema o en el sistema de copia literal, entonces, el notario lo que tiene que hacer constar y lo que va a dar fe es, se encuentran firmas de, si lo quiere poner, de los 4 otorgantes, ¿sí? Aquí tenemos un otorgante, 2 otorgantes, 3 otorgantes y 4 otorgantes. Comparece don José Fernando, doña Elizabeth, don Pedro Francisco y doña Rosibel Ruch. Estos son los 4 comparecientes y el notario lo hará constar. Se encuentran firmas de los otorgantes o de los comparecientes, las palabras ante mí, la firma elegible del notario autorizante o del notario autorizante, le ponen el nombre y empiezan ustedes ya a hacer el primer testimonio de esa escritura pública. Pero para los efectos del pago, se recordarán ustedes, y aquí lo voy a enseñar. Para el efecto del pago del impuesto por medio de estampillas fiscales, compañeros, o tiene que tener conocimiento el notario de cuál va a ser el tratamiento que debe hacer en un primer testimonio de la escritura pública cuando el impuesto lo está satisfaciendo mediante estampillas fiscales. Yo les sugiero a ustedes que no se van a quedar solamente con lo que yo les explico, busquen testimonios especiales, busquen primeros testimonios y vean, compañeros, tanto el libro del doctor Neri Muñoz como el libro del del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, son 2 libros que se refieren al instrumento público, que se refieren al documento notarial, y son 2 libros donde ustedes pueden obtenerlos y ahí van a encontrar los ejemplos, van a encontrar los testimonios que yo precisamente les dictaré unos 5 o 6 en la clase, esta y la otra. Y entonces, lo importante que les estoy explicando ahora con el tema de los timbres fiscales es cómo vamos a usarlos. Y hay algo muy importante, vuelvo a repetirles, por el tratamiento que le debemos de hacer, que es importantísimo. El artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 4-2013, que es el reglamento de la Ley de Timbres Fiscales y papel sellado, estoy hablando del reglamento, dice: los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto se adherirán en los documentos correspondientes y en ese momento deberán ser inutilizados por los sujetos obligados de la manera siguiente: con perforación, inutilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que ésta no dañe los números del registro y su valor, o con sello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. Los funcionarios o empleados públicos que por razón del cargo u oficio
tengan a la vista los documentos objeto del impuesto, también tienen la obligación de inutilizar los timbres fiscales conforme a lo establecido en los artículos 20 y 35 de la ley. Estoy leyendo el reglamento. Entonces, vuelvo a repetir, porque a veces preguntan, estoy diciendo artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 4-2013, que es el reglamento de la ley del timbre. Y muy importante es leerles, se refiere también a la ley del artículo 20 y al artículo 35. Dice, todos los funcionarios y empleados públicos, esta es la ley, artículo 20, sin distinción de categoría o puesto que desempeñen, deben cumplir y exigir que se cumplan las disposiciones de esta ley y su reglamento, y al examinar los documentos que tramiten, establecerán si se han liquidado y cubierto correctamente el impuesto. El funcionario o empleado que advierta la falta o deficiencia del pago de este impuesto, para no incurrir en la sanción correspondiente, está obligado a poner este hecho en conocimiento de la dirección, para que se liquide el impuesto, imponga la multa y aplique los intereses que correspondan. Los funcionarios y empleados públicos que infrinjan las disposiciones de este artículo serán sancionados con la ley del servicio civil y ley de responsabilidades, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que corresponden. Y luego también el artículo 35 de la ley establece otros responsables. Son también mancomunada y solidariamente responsables del pago del impuesto, las multas e intereses a que se refiere la presente ley. Los funcionarios y empleados públicos que no exijan en su oportunidad la reposición de los timbres fiscales, y los funcionarios y empleados públicos que, teniendo la obligación de inutilizar los timbres, no lo hicieran. Por eso es importante, recordarán ustedes en términos coloquialmente las personas dicen hay que matar los timbres. Lo correcto es hay que inutilizar los timbres. ¿Y cómo se van a inutilizar? Regularmente nosotros los notarios, en la forma en que vamos a inutilizar los timbres es poniéndole el sello. Si ustedes se dan cuenta, les voy a acercar bastante. Si ustedes se dan cuenta, el sello, mi sello fue puesto encima de los timbres, y sin embargo, todavía el registro de la propiedad con un marcador rojo indeleble le trazó todavía y este fue el funcionario o el empleado público que lógicamente también inutilizó los timbres correspondientes. Y luego de la importancia de esto, cuando vamos a pagar nosotros, y eso tienen que tener ustedes cuidado para los efectos de su examen, recuérdense de algo muy importante. Si ustedes le adhieren 5 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno, porque el impuesto a cubrir es de 500 quetzales, y ustedes le adhieren los 5 timbres fiscales, la ley dice en el artículo 19, en caso que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. Eso significa, compañeros, que los timbres fiscales, todos los timbres fiscales traen un número de registro. Y el notario está obligado a hacer constar la cantidad de timbres fiscales que adhiere, la denominación de los timbres que adhiere y además el número de registro. De tal manera que si adherimos 5 timbres fiscales de 100 quetzales, deberíamos de decir con número de registro del 1 al 5 o con número de registro del 301 al 305. Pero tenemos la obligación de hacer constar el valor y de hacer constar el número de registro que está impreso en la estampilla fiscal que corresponde. Eso es obligación por parte del notario, esa es una obligación que tiene que hacer el notario cuando fracciona el testimonio de la escritura pública y lo esté extendiendo por el sistema, lo esté extendiendo ya sea por el sistema de compulsado o por el sistema de fotocopias, y le está adhiriendo los timbres fiscales y le debe poner su número. Y algo importante que yo decía en la otra sección, y lo digo aquí, algo muy importante, compañeros, es
que la ley del código, el código notariado establece en el artículo 13 del código que todas las cifras, cantidades y números se deberán expresar en letras en los instrumentos públicos. Sin embargo, el primer testimonio, el testimonio especial, no son instrumentos públicos, porque no los refiere la ley como instrumentos públicos, sino que en este caso es un documento notarial firmado por el notario. Por consiguiente, mi conclusión es decirles que en los testimonios pueden utilizar ustedes números, cifras, cantidades, las pueden expresar con números. Por supuesto que si lo quieren hacer con letras y luego ponerlo entre paréntesis los números o las cantidades, lo pueden hacer. Pero si lo hacen simplemente diciendo, adhiero 10 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno, los 100 los pueden escribir con números de registro, si eran 10 timbres, del 1 al 10, y pueden poner así del 1 al 10. Si la compra de sus timbres fiscales no se los dan en forma correlativa, pues tendrían que numerar cada uno de los timbres si no tienen en forma correlativa. Regularmente cuando compran los timbres se los entregan su numeración de forma correlativa y que les es mucho más fácil para hacerlo. Pero imagínense ustedes que compran un timbre de 5 quetzales en una tienda donde venden timbres, y luego en otro kiosco donde venden timbres otro de 5, los números van a ser diferentes, así que los tendrían que identificar cada uno de los timbres. Si los compraron en 5 diferentes lugares, van a tener 5 números de registros distintos. Ahí sí es obligatorio que el notario haga constar en el testimonio el número que le corresponde al timbre correspondiente que lo van a adherir, ¿sí? Esos son entonces los comentarios que yo les quería hacer con respecto a los timbres. Es obligatorio que hagan constar para los efectos del examen. Si yo les dijera que el impuesto es de 1.200 quetzales, pues ustedes lo más fácil es poner 12 timbres fiscales del valor de 100 quetzales con números de registro del 1 al 12. Si les dijera que extiendan el testimonio de una escritura de constitución de una sociedad anónima, el impuesto, ya lo saben ustedes, son 250 quetzales de timbres, adhieren 2 timbres de 100 quetzales, 2 timbres de 25 quetzales, y con eso ponen su número que corresponde, y con eso están cumpliendo con el pago del impuesto correspondiente. Bien, el artículo 19 es de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y el artículo que me referí del reglamento, que es el Acuerdo Gubernativo 4-2013, ese me refiero, y entonces les estoy explicando el tema aquí. Me refería al artículo 7, que es la inutilización de los timbres, y el artículo 12, la forma en que se extienden los testimonios, y que ya es lo que vamos a platicar y lo que vamos a ver. Bien, entonces, compañeros, voy a explicarles así brevemente. Este es un pago en efectivo. Hacemos constar, es el pago en efectivo que se está haciendo. Se hizo un pago en efectivo de 916 quetzales con 13 centavos, que era lo que yo les decía a ustedes. La misma máquina, el pago del impuesto eran 1008 quetzales. Pagué 916.36 con una comisión de 91.64, lo que me dio el pago total, el impuesto de 1000 quetzales con 1008 quetzales con 0 centavos. Y eso es lo que se hizo constar aquí, que se pagaron 1008 quetzales, porque lógicamente la comisión es de 1, y lo que sí se enteró y lo que sí se paga prácticamente como impuesto es el que corresponde. Este es un pago en efectivo. Luego, ya les expliqué, ya les enseñé, este es un pago por medio de estampillas fiscales, por medio de timbres fiscales, que el notario deberá hacer constar el número de registro y la cantidad que lo hace. Y este es otro testimonio
este es el testimonio que estamos pagando, se adjunta copia de la factura. Aquí es una sociedad anónima, una empresa mercantil que está extendiendo el primer testimonio de la primera intención de dominio a la segunda como primera venta, y entonces el impuesto lo está pagando mediante una factura que debe de ir adherida al impuesto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se está acompañando también fotocopia del pago del impuesto del YUSI para los efectos que establece la ley. Estas son las tres formas de pago. Y luego, hoy en la mañana, extendí entonces dos testimonios. Extendí un primer testimonio de la escritura número 214 y luego extendí el mismo testimonio de la escritura número 214, pero extendí el testimonio especial que es para entregar al Archivo General de Protocolos. Si ustedes se dan cuenta, lo hice con letras diferentes, este testimonio especial con una letra más pequeña, este primer testimonio con una letra más grande, y lógicamente el testimonio este es compulsado, este testimonio es por el sistema de transcripción literal, este testimonio es por el sistema de copia literal. Y entonces lo relevante con estos testimonios, lo relevante de este testimonio, compañeros, es que el notario al final, esta copia de la escritura pública número 214, que imagínense ustedes, está fraccionada en la hoja de papel de protocolo, ahí la tenemos fraccionada, el notario la copia desde que comienza y al final se hace la siguiente observación: firma ilegible del compareciente. Este era una carta de pago con liberación de hipoteca, se estaba solicitando la liberación de la hipoteca, entonces era una sola persona la que comparecía y por eso dice: se encuentra firma ilegible del otorgante, ante mí, firma ilegible del notario autorizante Jorge Mario Álvarez Quirós, o si quieren poner, no le quieren poner el nombre, simplemente firma ilegible del notario autorizante, con eso es suficiente, porque el testimonio va a llevar firma y sello, y en el sello van a encontrar ustedes el nombre del notario. Y luego ya iniciamos este testimonio especial de la escritura pública número 214, autorizada en esta ciudad capital el 9 de septiembre del 2021 por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, y que para entregar al Archivo General de Protocolos, debidamente confrontada con su original, extiendo, enumero, sello y firmo en 2 hojas de papel bond. Aquí están las 2 hojas de papel bond. En la ciudad de Guatemala el 13 de septiembre del 2021. Esta es la misma escritura pública, con la diferencia que como es primer testimonio, entonces volvemos a decir: se encuentra firma ilegible del notario, ante mí firma ilegible del notario autorizante, es primer testimonio. Y fíjense, ustedes ya deberían de saber en este momento, es una carta total de pago, es una liberación de una hipoteca. Por consiguiente, cuando se extiende el primer testimonio de la escritura, se hace constar que no se satisface impuesto alguno en virtud de lo prescrito en el artículo 11, numeral 14 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, que también fue lo que platicamos el viernes de la semana pasada. Y se me había olvidado por último, el notario en el archivo de protocolos, una vez inscribe su firma y sello, le dan su clave, y la clave es alfanumérica, el primer apellido con su número de clave, para los efectos del control del notario. Al notario lo controlan con su clave, y con la clave podrán determinar si el notario ha cumplido durante el trimestre, durante los 25 días hábiles siguientes a la última escritura que ha hecho, si el notario cumplió con la entrega de todos sus testimonios en el mes que le corresponde, para los efectos pues, del cumplimiento de sus obligaciones administrativas. Bien, entonces, compañeros, voy a dictarles el primer testimonio que les voy a dictar ahora para la
Ustedes son la sección C. El testimonio que les voy a dictar ahora es el testimonio de la escritura pública que yo les dicté a ustedes el primer día de clases cuando hablamos de que era el ejemplo que les iba a dar de esta escritura. Recuerdo que es la número 1 del día 23 de julio del 2021. Los comparecientes eran María del Carmen Estrada Pinzón, comparecía en representación de Casas y Habitaciones Sociedad Anónima, una entidad que se dedica en su giro ordinario y su actividad es la construcción, urbanización y lotificación de bienes inmuebles. Por consiguiente, entonces, como es una compraventa, debe referirse al artículo 57 de la ley del IVA, debe pagarlo a través y por medio de una factura, porque es de la primera inscripción hacia la segunda inscripción. Los compradores, me recuerdo sus nombres, lo tenemos aquí: José David Fuentes López y la señora y Carmen Serrano Luna de Fuentes, que era la otra compareciente, Carmen Serrano Luna de Fuentes, y estaba vendiendo por 112,000 quetzales. Recordarán ustedes, la ley del IVA dice que el valor que debe de consignarse en una factura es el valor incluido el impuesto al valor agregado IVA. De tal manera que la factura que debe de extender Casas y Habitaciones Sociedad Anónima debe de ser una factura por la cantidad de 112,000 quetzales. La razón, ustedes toman su calculadora y hacen la operación siguiente: 112,000 quetzales dividido 1.12 nos da la cantidad de 100,000 quetzales, que es el precio, que es el valor por el cual se le vendió el bien inmueble a estas personas. Entonces, si ustedes quisieran rotular ese su testimonio, podemos poner o deben de poner, lo voy a hacer por el sistema de compulsado, por el sistema de transcripción literal, se los voy a explicar, se los voy a dictar de esta manera. Entonces, por favor, comenzamos. Si le quieren poner el título, ¿verdad? Le van a poner primer testimonio por el sistema de compulsado o transcripción literal, debiéndose pagar el impuesto por medio de factura. Entonces ponemos: se encuentran la firma, así van a hacer en su examen, así lo tienen que poner. Si les digo compulsado, si les digo por el sistema de transcripción literal, si les digo por el sistema de copia literal, por favor, compañeros, tienen que poner, así comienzan su examen: se encuentran firmas de los otorgantes, punto. Las palabras ante mí, o simplemente el ante mí, como ustedes lo quieran poner, las palabras ante mí, dos puntos. Firma ilegible del notario autorizante, firma ilegible del notario autorizante, y con ello ya iniciamos nuestro primer testimonio de la escritura pública. Y entonces decimos, punto, ¿verdad? Es primer testimonio de la escritura pública número 1. Es primer testimonio de la escritura pública número 1 de fecha 23 de julio de 2021. De fecha 23 de julio de 2021. Autorizada por el notario. Aquí ponen ustedes su nombre, en mi caso debería ser autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, coma, que para entregar
a José David Fuentes López, que para entregar a José David Fuentes López, a José David Fuentes López, y Carmen Serrano Luna de Fuentes, la Carmen Serrano Luna de Fuentes, coma, debidamente confrontada con su original, debidamente confrontada con su original, debidamente confrontada con su original, con pulso, enumero, sello y firmo, con pulso, enumero, sello y firmo, con pulso, enumero, sello y firmo, en 2 hojas de papel bond, en 2 hojas de papel bond, en 2 hojas de papel bond, punto. Hago constar que el impuesto al valor agregado IVA, que el impuesto al valor agregado IVA ha sido satisfecho mediante factura serie B número 100 de fecha 23 de julio de 2021, extendida por la entidad Casas y Habitaciones Sociedad Anónima por la cantidad de 112,000 quetzales, por la cantidad de 112,000 quetzales, de la cual adjunto copia al presente testimonio, de la cual adjunto copia al presente testimonio. Punto y seguido. En la ciudad de Guatemala, el 13 de septiembre de 2021. En la ciudad de Guatemala, el 13 de septiembre de 2021. Punto. Para los efectos de su examen, yo sé que no van a haber testados, no van a haber entrelineados, porque ahí pueden ustedes borrar, pueden ustedes hacer todo correctamente sin faltas de ortografía y sin faltas mecanográficas, lo pueden hacer de esa manera. Pero si fuera el caso, al momento de extender su testimonio, en ese momento es cuando ustedes pueden hacer cualquier tipo de testado. Y luego, para los efectos del examen, por favor, compañeros, sí tienen que hacer constar: el notario deberá firmar y sellar el presente testimonio. O si quieren, solo ponen: el notario sella y firma el presente testimonio. O si no, con solo que pongan firma del notario autorizante y sello, yo ya sé que están cumpliendo con lo que les he pedido y lo que el testimonio debe de llevar.
Ese es entonces el testimonio. Me quedo exactamente igual con la otra sección. En el día viernes, por favor, ya continuaré con unos 5 más testimonios que vamos a platicar y ya les estaría mandando a ustedes un ejercicio o laboratorio de unos 3 casos prácticos para que ustedes lo puedan, se puedan ejercitar y puedan hacerlo. Por aquí vi una compañera, por la verdad no sé si se refería a esto, que dijo que si estaba bien la palabra inhabilitar. Y realmente si se refería a los timbres fiscales, creo que la palabra correcta no es inhabilitar. La palabra correcta, tal y como dice el artículo 7, es inutilización de timbres. Se deben de inutilizar los timbres. ¿Se recuerdan ustedes? Se los dije coloquialmente, decíamos hay que matar los timbres. Lo correcto entonces, de acuerdo a la ley, debe de ser se inutilizan los timbres o voy a inutilizar los timbres. Les agradecemos, compañeros, les agradezco a ustedes su presencia el día de hoy. El día viernes continuamos con este tema. El día viernes tengo que terminar ya este punto porque dentro de hoy en 8 empezamos con las actas de protocolización, que también es un tema que tengo que examinar. Muchísimas gracias, compañeros, bendiciones a todos y su familia, que tengan ustedes un buen inicio de semana, un descanso patrio el día miércoles y primeramente Dios nos estaremos saludando nuevamente el día viernes. Muchas gracias.